Porque ahora vamos a entrar al tema de las noticias falsas. Y le damos la bienvenida a quien nos acompaña, compañero de la casa, Gustavo Galino, periodista, magíster en Dirección de Comunicación y especializado en temas digitales y de tecnología. ¿Es nuevo esto de las noticias falsas, las fake news? No, no es nuevo. Lo que sucede es que ante determinados eventos empieza a tomar cierta relevancia ese concepto que está bueno empezar a hablar de fake news. Es también, de alguna manera, darle a la noticia un contexto, un matiz que no es el ideal. O sea, la noticia es un género periodístico que no es novedoso para nadie, por supuesto, que ha acompañado un montón de procesos y que hoy se hable de noticias falsas es en realidad también un concepto que tiene una cierta valoración que hay que tener cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que circula muchas veces en las redes sociales y cuando se habla de fake news, en realidad no es noticia. Lo que es información, o es un relato, o es una argumentación, distintas palabras que no son noticia, que pueden ser falsas, en algunos casos, así desde o muy sesgadas. O pueden ser sesgadas, o puede ser que sean noticias que tengan contradicciones, perdón, noticias no, contenidos, informaciones que tengan contradicciones, o pueden ser contenidos o informaciones que no estén de alguna forma respaldadas o chequeadas de forma suficiente. Entonces, cuando hablamos de fake news, en realidad la palabra news es una palabra que está mal utilizada. Se debería hablar de informaciones o de contenidos que están circulando en distintas plataformas que lo hacen con este problema que generan a la hora de poder chequearlas y poder validarlas. Bien, ahora, hay muchos nombres que aparecen allí, los expertos en tecnología lo saben, para nosotros es casi todo lo mismo. No sé, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un bot, un troll? No tengo idea. Me imagino que... Un rec, no sé, yo la verdad que no tengo ni idea. Pero... Vamos a aprender, vine a aprender hoy. Pero el punto es, lo único que a grosso modo sabemos es que Internet es tierra de nadie desde siempre. Y ahora se están armando categorías de mala utilización. Pero volvemos a lo mismo. ¿Y quién sanciona? ¿Qué posibilidades hay para determinar que esto no vuelva a ocurrir? Sí, lo que pasa es que, a ver, todas estas plataformas nuevas, lo que introdujeron fue un cambio cultural muy grande y un cambio de regla de juego muy grande que muchas veces lo que estamos observando, no solamente en Uruguay, sino en todo el mundo, es que la legislación o los controles o las regulaciones vienen corriendo detrás del fenómeno, detrás de la posibilidad que tiene mucha gente de expresarse de una forma que quizás antes no tenía. Antes uno de repente para poder, no sé, difundir un rumor falso o una información imprecisa, capaz que iba a la peluquería, hablaba con la gente del barrio y por ahí generaba un microclima donde decía cosas que eran falsas. Sí, el famoso chisme rumor. El chisme rumor. Ahora eso se traslada de forma bastante más amplia a las redes y en las redes obviamente se generan contradicciones porque, bueno, los servicios, las plataformas dicen, nosotros no podemos tampoco coartar la libertad de expresión de la gente. Si un X le dice a un Y que no le gusta determinado candidato, porque es mala persona, ¿por qué va a intervenir un proveedor que además se trata de eso, de no intervenir, o sea, se jactan de no intervenir y dejar que se fluya en libertad el proceso? No, porque además, a ver, separémoslo tanto. Una cosa es que se puede intervenir, que lo puede hacer, digamos, la policía de Internet, cuando se constata un delito concreto. Incitación al odio, difamación, apología de algún delito, pero por opinar o dar un contenido... Entonces, por eso, en este contexto, entonces, ¿cuál es el objetivo de plantear... un político, ponele, ¿no? Se constató que nos están atacando desde cuentas falsas o que hay no sé, una empresa que contrata no sé cuántos trolls y entonces desde ahí operan. Son las reglas del juego. Hay que hacer, digo, da mucha bronca, convengamos que da mucha bronca, pero ¿hay que aceptar esas reglas del juego? Y bueno, yo creo que ahí hay una responsabilidad que es compartida. Quiero decir, el sistema político todo tiene que entender, y yo creo que ya hay caminos, de hecho hay algunos legisladores que están en este momento proponiendo pactos o proponiendo acuerdos generales sobre cómo se va a tratar el tema de las redes sociales y desde dónde se va a parar éticamente un partido o una agrupación o el equipo de campaña de un candidato, para entender que el terreno donde se está jugando, donde se está generando la comunicación, tiene estas dificultades, tiene estos problemas y de ser claro y transparente en desmarcarse de alguna manera, en que si hay alguna interferencia o alguna intervención de estas cuentas, que pueden ser estos bots, estos trolls, si quieren ahora podemos contar un poco qué es cada cosa y cómo pueden llegar a influir o no, tener como muy claro todos los jugadores del partido de que ese es un camino que no se va a utilizar, que no se va a atacar o se va a buscar por ahí.
Esto es algo de lo que se está haciendo en otros países. De hecho, podemos tener ejemplos cercanos. Brasil, Argentina, sobre todo en Brasil con el Comproba, es una asociación donde en realidad, si bien los partidos políticos no están participando activamente, sí hay otros actores importantes, como los medios de comunicación, como las plataformas, como las propias agencias de medios, que se están agrupando para ayudar a entregarle a los políticos, a todo el sistema político y a toda la ciudadanía, una herramienta que permite chequear la información, que permite comprobar si esa información que está circulando es falsa, si tiene elementos que son ambiguos o si directamente es una información que es verídica. Y esto tiene un grado de complejidad muy alto porque ya no es solamente la noticia falsa que pueda aparecer o el contenido divulgado, sino que ahora también hay otras técnicas más complejas de manipulación del video, por ejemplo. Entonces ya estamos a un nivel de tergiversación de la realidad que genera una necesidad muy grande de que todos estos actores que yo mencionaba se pongan de acuerdo y que se pongan en un lugar del mostrador que les permita estar lo más protegidos posibles de todo este fenómeno para entender cuál es la magnitud. ¿Cuál es ese lugar? Porque veo que se salta las noticias del Uruguay y del resto del mundo. Saltan cuando logran comprobar que un montón de cuentas falsas los han estado atacando, tergiversando sus dichos o con fake news. Ahora, nadie dice nada cuando las cuentas estas son contratadas para ponderar a tal o cual candidato. Entonces, ¿cuál es ese lugar del mostrador, esa isla, digamos, desde donde puede haber un consenso en cómo manejarse frente a las redes y las noticias? Sí, aparte muchas veces lo que sucede es que cuando se contratan a esas granjas de bots que se llaman. Podemos empezar por ahí. ¿Qué es una granja de bots? Una granja de bots. A ver, bot es una cuenta automatizada, es una cuenta robotizada que puede estar, digamos, se puede crear de distintas maneras, pero la realidad es que su rol es estar de alguna manera difundiendo mensajes de forma automatizada a través de un tiempo con un fin puntual. Esas cuentas obviamente son más conocidas más que nada por Twitter, que si bien es una red social que tiene una cierta importancia porque marca agenda, no es ni por asomo la red social más utilizada ni la que más influencia pueda tener a la hora de que un votante hoy esté tomando una decisión. ¿Cuál es la red social que tiene más? Sigue siendo Facebook, sin duda. ¿Sigue siendo Facebook? Más allá de que muchos digan que pasó de moda y demás, es la red social que permite, digamos, de alguna manera influir más. Si es que eso, también hay que tomar, hay un matiz. Muchas veces se habla de influir, pero en realidad está comprobado a través de los procesos que se han dado, tanto en Estados Unidos, el Brexit y otros tantos, de que la incidencia real de este tipo de maniobras está en afirmar o reafirmar una voluntad que ya se tenía. O sea, a nadie se le cambia la opinión de un lado a otro con tanta facilidad y no se logra de una forma tan masiva como para decir, yo antes votaba acá y ahora voto acá. O sea, que echarle la culpa a los bots de un fracaso electoral o de una elección ganada o de un triunfo no va. Hoy por hoy no, y la evidencia, por lo menos empírica, demuestra que no, que los porcentajes de influencia son muy bajos. A ver, acá hay que tomar en cuenta dos cosas. Una cosa es cuánta cantidad de cuentas bots pudieron influir en un proceso de comunicación, ya sea en una discusión puntual sobre un tema en una red social durante un tiempo o en procesos más largos. Y por otro lado, cómo esas cuentas lograron de alguna manera ser parte o por lo menos, digamos, lograr una ampliación suficiente como para que sean relevantes. Y ahí hay un matiz muy importante. Puede haber casos donde haya muchas cuentas bots participando de la discusión, pero el efecto real que logran sobre la discusión es muy bajo. 3, 4, 5% de la cantidad de posteos que se hacen al respecto son de esas cuentas. ¿Quién identifica que es un bot? Porque muchas veces yo veo gente que me dice, bueno, te contesto porque sos un bot. Y digo, ¿cómo sabe que es un bot o un troll o un...? ¿Cómo ¿Me lo podés contar a la vuelta? ¿Cómo no? Digo, para quienes manejan mucho redes, ¿por qué no hacen una limpieza? Si es que hay criterios como para darse cuenta, para arrancar nomás por algún lado, ¿no? Les recuerdo, si este tema te da dolor de cabeza, probá con Dolex paracetamol. Es el analgésico que actúa de forma más rápida y eficaz, combate el dolor, baja la fiebre y lo mejor de todo es que lo hace sin dañar el estómago. Dolex de Remers, que ningún dolor se apodere de tu día. Hacemos una pausa y volvemos.